todas estas referencias al uno, al mero mero, al dueño de la finca, o a la dos, a la mera mera, a la dueña de la finca, a la señora, corresponden en nuestro análisis con la unión que da cada una de estas piezas en su articulación real al señor presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina. Ministerio Público y CICIG confirman que Otto Pérez y Roxana Baldetti encabezaban grupo delictivo de defraudación aduanera. Tras 4 meses de salir a la luz el caso La Línea, Baldetti es detenida. Contradiciendo peticiones de la ciudadanía, ex vicemandataria es trasladada a cárcel militar. Promueven antejuicio contra el presidente de la República. Cientos de guatemaltecos en la Plaza de la Constitución exigen al mandatario Pérez Molina que renuncie. Sociedad civil insiste en violaciones a la ley electoral por parte del partido líder. Es momento de conocer los hechos. Muy buenas noches, bienvenidos a Hechos Guatemala, jornada sin precedentes, un viernes 21 de agosto que va a quedar marcado en las páginas de la historia política del país. No había sucedido esto en la democracia guatemalteca. Hoy queda arrestada la ex vicepresidenta Roxana Baldetti por sus vínculos a el caso de defraudación aduanera conocido como La Línea. Al mismo tiempo, CICIG vincula directamente al presidente Otto Pérez Molina en estos delitos de defraudación aduanera. Vemos imágenes de cuando la ex vicemandataria llega al cuartel militar Matamoros para guardar prisión, esperando ser trasladada a los tribunales para su audiencia de primera declaración. Esto sucedía hace algunos momentos allá en el cuartel Matamoros. Manifestantes, policías, periodistas, todo un nutrido grupo de personas. El momento justo, las imágenes, cuando la camioneta que transportaba a Baldetti ingresa al cuartel militar Matamoros para que ella guarde prisión ahí y no en la torre de tribunales, lo que era la exigencia de la ciudadanía. Arrancamos así, de esta manera, en esta noche histórica de viernes. Hechos Guatemala, muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Le tenemos preparada ya toda la información de esta conmocionada jornada histórica en Guatemala. En el hospital privado en donde estaba recluida, internada Baldetti, hubo diferencias y contradicciones entre la abogada de la ex vicemandataria, también el fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y el experto de INASIF que evaluó a Baldetti. Esta es la información. Parecía un viernes normal, pero pasadas las primeras horas de la mañana, la noticia de la captura de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti conmocionó a Guatemala. 5 meses habrían sido suficientes para el desplome del oficialismo. Baldetti negó cualquier nexo con las estructuras de defraudación en aduanas que fue desarticulado el pasado 16 de abril, el cual era liderado por su exsecretario privado Juan Carlos Monzón. Lo que sí dijo fue que le advirtió que era buscado por la justicia del país cuando ambos se encontraban en Corea. 4 meses después, se gira la orden de aprehensión en su contra, señalada de 3 delitos: asociación ilícita, casos especiales de defraudación aduanera y cohecho pasivo. Distintos allanamientos que se llevaron a cabo en meses anteriores apuntaban a la posible vinculación de la exmandataria con la estructura denominada La Línea. Las pruebas ya están en manos de los organismos de investigación, así lo confirmó el fiscal especial contra la impunidad del Ministerio Público, Juan Francisco Sandoval. Desconozco que se hayan realizado allanamientos en varias viviendas. Tengo entendido que se realizó un allanamiento ayer. ¿En ese allanamiento iban en busca de detenerla?
documentación se fue a buscar y lógicamente si era localizada, pues se iba a hacer efectiva la orden de detención. El abogado defensor de Baldetti, Mario Cano, llegó al centro hospitalario privado ubicado en la zona 10, donde estaba internada desde días atrás. Exigió que como parte de los procedimientos judiciales, la acusada fuera evaluada por médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses INACIF. Definitivamente es innecesaria la orden de aprehensión girada por el juzgado de primera instancia penal, toda vez de que no solo estamos apersonados, sino que con eso se incumplen y se violan algunos derechos constitucionales de la persona. ¿Qué derechos se le violan? El derecho de defensa, toda vez de que era más fácil llamar una primera declaración que definitivamente girar una orden de aprehensión. Luego ella se encuentra con quebrantos de salud en este momento, venimos a ver su estado actual y realmente que el INACIF también determine su situación de salud, ¿verdad? En cumplimiento se hizo efectiva la llegada de los médicos del INACIF para someterla a las pruebas correspondientes. Estar ingresada en ese centro asistencial, por lo cual el médico forense estará realizando la evaluación correspondiente y, como les repito, emitiendo el dictamen. Roberto, ¿ella en este momento se encuentra consciente o está sedada? Bueno, la verdad que yo no tengo mayores detalles, yo solo subí al 7º nivel donde ella se encuentra, solo para verificar si efectivamente el médico forense nuestro ya estaba dentro del hospital, en virtud que aquí en recepción no me habían dado la información. El dictamen final era que la exmandataria estaba dentro de los parámetros que le permitían su traslado a torre de tribunales o bien a un centro de privación de libertad. Luego de estos sucesos, el Ministerio Público, en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, en conferencia de prensa, dieron a conocer los detalles, donde además de Roxana Baldetti, se revelaría que también se ha ligado al caso al presidente Otto Pérez Molina. Sandy Pineda, Azteca Noticias. Ética como profesional de la medicina fue lo que llevó al doctor Estuardo Ligorría, tratante de la ex vicemandataria, a justificar la estadía de Baldetti en este centro asistencial privado junto al gerente del mismo hospital. Estas eran las declaraciones en horas de la mañana en conferencia de prensa. Ella ingresó el día viernes antes del mediodía con una situación bastante delicada, con compromiso de dos infecciones detectadas, con un imbalance hidroelectrolítico que se llama, que popularmente se le puede llamar deshidratación. Después de 8 días, cumpliéndose en este momento, hasta con la misma hora prácticamente, ha mejorado sustancialmente y está planificado que ella continúe su tratamiento ambulatorio, y yo tenía pensado precisamente en el transcurso del fin de semana autorizar su salida. Sin embargo, en este momento nosotros ya no podemos tomar decisiones independientes, porque como ya les explicó el licenciado Sandoval, esto ya está en manos de los organismos superiores de justicia. Ya vino el médico del INACIF, evaluó el récord de la señora, la evaluó a ella, él hará su informe y el informe irá al juez y él tomará la decisión final. Declaraciones del doctor Estuardo Ligorría, quien es el tratante de la ex vicemandataria Roxana Baldetti. Él dijo que el cuadro clínico de la exfuncionaria era delicado, un cuadro de deshidratación y algunas infecciones, pero que su mejoría estaba ya en un 75%. Dijo que el fin de semana le daría de alta, pero no le dio de alta. Horas después, la presión de la ciudadanía se manifestaba en las afueras de este hospital privado. Y ahora, si usted nos sintoniza recientemente, le vamos a mostrar de nuevo cómo la ex vicepresidenta fue trasladada e ingresó a la cárcel militar del cuartel Matamoros, en donde también será evaluada por médicos del hospital militar. Bastante conmoción en la entrada de esta sede del Ejército de Guatemala, en donde ella guardará prisión, esperando a llegar a la audiencia de primera declaración a los tribunales. Y vamos ahora a la plaza central, a la plaza de la Constitución. Jessica García está ahí, por supuesto. Esta noticia que ha conmocionado a los guatemaltecos ha desatado una vez más el hartazgo hacia la clase política de nuestro país y ha llevado a cientos de guatemaltecos a concentrarse en las afueras del Palacio Nacional de la Cultura. Vamos con Jessica a ver lo que está sucediendo en esta noche de viernes allá en la zona 1. Adelante, Jessica, buenas noches. Muy buenas noches a todos en el estudio.
a nuestros televidentes que han continuado en sintonía de Azteca. Luego de darse a conocer la captura de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, cientos de manifestantes se encuentran en la Plaza de la Constitución celebrando esta fecha tan importante para Guatemala. Tenemos con nosotros a representantes de la Universidad de San Carlos que muestran su sentir ante esta situación. Bueno, pues primero que nada, muy buenas noches a todo el pueblo guatemalteco. Nosotros como estudiantes sancarlistas conscientes sabemos que tenemos que acuerpar y acompañar al pueblo guatemalteco en cada una de estas luchas, ¿verdad? El día de hoy tenemos una victoria ciudadana, una victoria del pueblo que aunque ellos nieguen rotundamente que es así, sabemos que fue la presión del pueblo guatemalteco la que logró estas acciones en contra de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. Recordemos que en horas de la mañana se dio a conocer por parte de autoridades del Ministerio Público, asimismo de CICIG, una solicitud de antejuicio para el presidente Otto Pérez Molina que lo vinculan en esta estructura denominada La Línea. Asimismo, autoridades representantes de Guatemala Basta Ya han convocado nuevamente para mañana a una manifestación a las 3 de la tarde en la Plaza de la Constitución. Esta es la información que les traslado desde la Plaza Central. Yo regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muy buena noche. Buenas noches, Jessica, gracias por la información. Ya vemos, la concentración de personas crece en el Parque Central. Importante noticia también, la conferencia por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público. Aparte del arresto de Baldetti, Iván Velázquez y Tel Maldana vincularon directamente al presidente de la República, Otto Pérez Molina. Dicen que el presidente y la ex vicepresidenta eran las cabezas principales de la línea. Vea usted. Era un secreto a voces, pero la CICIG lo dejó claro. El presidente Otto Pérez Molina y la ex vicemandataria Roxana Baldetti están involucrados en la red de defraudación aduanera. Baldetti fue capturada y Pérez Molina deberá enfrentar un segundo proceso de antejuicio en su contra. Es altamente probable que las menciones al uno, al mero, el dueño de la finca, hagan referencia al señor presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina. Según la CICIG, el exsecretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón, era el cabecilla de la línea. Sin embargo, la ex vicemandataria y el presidente Otto Pérez Molina dirigían la estructura desde un nivel celestial. Se hallaron cheques a favor de Roxana Baldetti en la oficina de Salvador Estuardo González, varios cheques y mucha otra documentación. Mientras los miembros de la línea se repartían el 50% de los ingresos, la otra mitad debía ser entregada al binomio presidencial. Para 1 y 2, 2.072.187 quetzales. Para MCJ, que quiere decir Monzón Carlos Juan, es decir, para Juan Carlos Monzón, 310.828. Los acercamientos de esta estructura con Pérez y Baldetti iniciaron desde antes de que ambos llegaran al gobierno. Al parecer, los defraudadores tributarios financiaron la campaña del Partido Patriota. Que hayan tenido que ver con las actividades de campaña en el 2011, probablemente hubo dineros recaudados que se destinaron para esas actividades antes de ser elegidos en los cargos principales de la nación. El comisionado le dio la razón al extitular de la SAT, Carlos Muñoz, quien afirmó que la R que se menciona en las escuchas telefónicas es la recaudación y no Roxana Baldetti. Sin embargo, ella está metida hasta el cuello en este caso. José Miguel Castañeda, Azteca Noticias. Hoy, después de Hechos en Vivo, a las 9 de la noche, Los Observadores, barra de Opinión Guatemala, decide analizando, por supuesto, el acontecer nacional, la captura de la ex vicepresidenta, la vinculación ya directa y dejada en claro del presidente Otto Pérez Molina a la banda de defraudación aduanera, conocida como La Línea. Ya escuchó usted las declaraciones de la fiscal y de Iván Velázquez hoy en horas de la mañana. Nos trasladamos a otro punto del Parque Central. Alejandro Castillo tiene más detalles de la algarabía, de la celebración de la ciudadanía en cuanto al actuar hoy de las fuerzas de seguridad y, por supuesto, exigiendo la renuncia del mandatario Pérez Molina. Alejandro, buenas noches, adelante. ¿Qué es lo que está pasando allá en Zona 1? Continuando con esta transmisión especial para dar a conocer que conforme pasan los minutos ya son miles de personas quienes llegan al Palacio Nacional de la Cultura. Es de mencionar también que las ventas se hacen presentes en esta noche. Señora, si nos puede comentar qué es lo que está vendiendo y hasta el momento cómo ha ido la venta.
buenas noches. Mi nombre es Florinda Coyoy Huacas. Me dedico a vender trompetas, gorgoritos y bandera. Hasta el momento, ¿cómo ha sido la afluencia de las personas? ¿Han adquirido estos productos? Bendito sea Dios, he estado vendiendo poco a poquito. Dios me ha echado su bendición. ¿Desde qué hora se encuentra usted vendiendo estos productos? Los esperaba desde las 4 de la tarde. Ellos vinieron como a las 5:10. Muchísimas gracias, pues este es uno de los ambientes, ya los vendedores ambulantes ya han venido en este lugar, como tal lo acabamos de escuchar, una vendedora a partir de las 4 de la tarde ya estaba en el lugar para poder ofrecer sus productos. También, como se puede ver, las banderas guatemaltecas ondean en lo alto de los brazos de personas guatemaltecas, ciudadanos quienes han venido en esta noche a mostrar su afecto hacia los investigadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, luego que se emitiera una orden de captura en contra de la ex vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti. Como ustedes pueden observar, ya algunas familias ya vienen con velas en el lugar, quienes están solicitando paz y justicia para el país. Vamos a intentar hablar con otra de las personas quienes nos estará contando su sentir acerca de esta jornada extraordinaria. Caballero, buenas noches, y me puede comentar qué es lo que lo motiva a usted a participar en esta noche frente al Palacio Nacional de la Cultura. Buenas noches. Pues lo que me motiva es realmente que tenemos que tener conciencia ciudadana, porque todo lo que han hecho estos nos han estafado con una pseudo democracia. Entonces tenemos que alegrarnos de que la justicia empieza a prosperar. Muchísimas gracias, pues este es otro de los sentires de los guatemaltecos quienes en esta noche están acudiendo al Palacio Nacional de la Cultura, sede central del gobierno de Guatemala. Yo con esta información regreso y en los próximos minutos estaremos ampliando esta información. Muchas gracias, Alejandro Castillo, desde el Parque Central. Los guatemaltecos lo pedían a gritos por medio de las redes sociales, incluso los prisioneros que guardan cárcel en la carceleta de la Torre de Tribunales querían a Baldetti entre ellos. Esta expectativa quedó frustrada, tal y como nos lo cuenta a continuación José Carlos Vega, quien se encuentra en el organismo judicial, para compartir los detalles de la espera, valga la redundancia, frustrada, de que la ex vicemandataria llegara a su primera declaración. Adelante, José Carlos, ¿cuáles son los detalles? Gracias, muy buenas noches. Nos encontramos en el sótano de tribunales, en las carceletas, en donde se creía desde horas de la mañana que Roxana Baldetti, la ex vicepresidenta, pudo haber estado acá durante toda la noche en espera de la primera audiencia, la audiencia de primera declaración, y pasar todo el fin de semana luego de que se girara la orden de aprehensión en su contra desde horas de la mañana. Sin embargo, esto no se concretó. Justamente la carceleta que está a mis espaldas, allí hubiera pasado toda la noche y el fin de semana la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, luego de que fuera capturada. Sin embargo, se gira una orden de traslado del centro médico donde ella estuvo internada durante varios días, directo hacia el cuartel Matamoros, donde pasará la noche y posiblemente todo el fin de semana, para que se lleve a cabo la audiencia de primera declaración el día lunes aproximadamente a las 9 de la mañana. Pero mientras todo esto sucedía, gran expectativa afuera de Torres de Tribunales. Un grupo de manifestantes se hizo presente con bandera en mano y cartel, en donde dejaban ver el descontento que se tiene ante el gobierno central y también pues lo feliz que están con las autoridades. Me refiero al Ministerio Público y a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, luego de llevar a cabo esta captura de la ex vicemandataria, que está siendo relacionada, y también el presidente Otto Pérez Molina, con la estructura que se dedicaba a la defraudación aduanera. Hay que recordar que 21 personas están privadas de libertad en relación a ese mismo caso. Con esta información regreso al estudio. Muchas gracias, José Carlos. Así es como queda frustrada la expectativa de todos los que esperaban a Baldetti allí en Torre de Tribunales. Recordará usted al diputado Amílcar Pop, quien fue el que inició el proceso de antejuicio en contra de la ex vicepresidenta. Este no concluyó, pues Baldetti renunció antes y asimismo pues renunció a su inmunidad. Esto no quiere decir que el congresista no esté satisfecho con el acontecer de este viernes. Bueno, en principio me siento satisfecho porque creo que la Corte Suprema, el organismo judicial,
en términos generales, el sistema de justicia da un paso importantísimo en la lucha contra la corrupción y en contra de la impunidad. Me siento satisfecho como diputado y ciudadano de avanzar en esa lucha, porque no solo solicité el retiro de su inmunidad, sino sindiqué a la exfuncionaria de varios delitos. Por lo tanto, el Ministerio Público debe resolver y tribunales juntos deben dilucidar la situación, precisamente en respuesta de un clamor popular frente a tanta corrupción que casi enluta a nuestro sistema democrático y al sistema político guatemalteco. Declaraciones del diputado Pop, y aquí vemos imágenes de lo que está sucediendo frente al Palacio Nacional en el Parque Central, lugar que ha sido escenario desde hace 4 meses de concentraciones bastante nutridas de guatemaltecos exigiendo la renuncia del presidente. Ya antes exigían la renuncia de Baldetti, quien lo hizo y ahora está enfrentando a la justicia guatemalteca. Ellos piden que Otto Pérez Molina entregue el cargo de la presidencia, debido a que hoy CICIG lo vincula directamente con ser uno de los cabezas de la estructura de defraudación aduanera, conocida como La Línea, incluso antes de llegar a la binomio presidencial, ya tenía esto fraguado. Vamos a las reacciones de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Ellos aseguran que la captura de Baldetti, la conferencia de CICIG, bueno, este viernes histórico no va a incidir en las elecciones del próximo 6 de septiembre, dicen los magistrados. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral afirmaron que la captura de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti no será motivo para desestabilizar el proceso electoral a 15 días de que se lleve a cabo la primera vuelta. Por el contrario, la postura de la magistrada María Eugenia Mijangos es de que las instancias de justicia como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y el Ministerio Público cumplan con su papel dentro de los debidos procesos. Inestabilidad no considero. Yo creo que más bien quizás sea positivo, puesto que una de las características de esta crisis no solamente es una crisis política, sino es una crisis también de credibilidad de ciertas instituciones del Estado. El magistrado suplente Estuardo Gamalero lamentó que la captura de Baldetti se realice a tan pocos días del proceso y en medio de la crisis política que atraviesa el país, porque en definitiva tendrá efectos colaterales que deberán monitorearse, ya que son impredecibles. Pero en cuanto a las votaciones para elegir autoridades, manifestó que no se espera abstencionismo. No creo que sea, digamos, una situación política electoral sobre la cual haya un posicionamiento de la institución del Tribunal Supremo Electoral. Me imagino que cada persona tendrá su propio criterio. Lo que sí es importante mencionar es que pues digamos la percepción de toda la población es que el combate en contra de los actos de corrupción continúa. Minutos después, el presidente del Pleno, Rudy Marlon Pineda, dijo que espera que los guatemaltecos acudan a las urnas y tomen la mejor decisión, ya que en sus manos está elegir a los más aptos. Con información de Sandy Pineda, Azteca Noticias. Imágenes de lo que sucede hoy en la Plaza Central, celebrando los guatemaltecos la captura de la ex vicepresidenta. Recordemos, Baldetti fue secretaria de Comunicación durante el gobierno de Álvaro Arzú, luego la recordamos como diputada en el Congreso de la República, haciendo oposición fuerte y prácticamente predicando transparencia en contra del gobierno de Álvaro Colón. Y ahora la vemos enfrentar a la justicia, prisionera en una cárcel militar, y a punto de llegar a tribunales en los próximos días para dar su primera declaración en audiencia. Como era de esperarse, muchos guatemaltecos reaccionan ante esta noticia histórica en la democracia de nuestro país. Esto es lo que dicen a las cámaras de Hechos Guatemala hoy, los chapines. Estamos consternados, ¿verdad?, de ver tanta corrupción que hay en nuestro país y que gracias a las fuerzas de la CICIG, ¿verdad?, que hizo efectiva la orden de captura ahora con el Ministerio Público, pues está bien, ¿verdad? Porque realmente esto ya no tendría que estar existiendo en nuestro país. ¿Qué opina? ¿Está de acuerdo, de desacuerdo? Me da igual. Así como yo me siento así muy emocionado, también el pueblo de Guatemala se siente, ¿va? Para que los demás políticos
piensen ya 2 veces para volver a hacer algo así, va. Desde hace tiempo todos los guatemaltecos queríamos que se diera, la verdad era mucho lo que esta señora estaba haciendo y creo que la justicia está llegando, creo que cae por su propio peso y la verdad es un inicio de muchas cosas que deben darse en el país. Un ciudadano que dice que le da igual, yo le recomiendo que usted no piense lo mismo. Vamos con Alejandro Castillo, se ha trasladado hacia el Tribunal Supremo Electoral para ver cuál es el acontecer allí. La actividad continúa por parte de los magistrados, ya vimos, aseguraron, esto no va a tener incidencia en las elecciones, dicen los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Esta es la actividad que se está dando allí, a donde un grupo de personas también se ha trasladado. Adelante, Alejandro, ¿cuál es la información? Gracias, continuando con la información para dar a conocer que me encuentro en otro de los puntos del centro histórico, principalmente en la sede del Tribunal Supremo Electoral, donde hace pocos minutos varias personas manifestaron frente a esta institución. Como ustedes pueden observar, las personas están rechazando el proceso electoral, tomando en cuenta que esto también repercute sobre la historia del país. Ustedes pueden observar este rótulo que dice: acá les traigo unos al TCE, y hacen alusión de un cartón de huevos. Exigimos que cancelen al Partido Libertad Democrática Renovada, líder ya. Este es uno de los tantos carteles que colocaron en el interior, y también los guatemaltecos colocaron varios pedazos de nylon de color negro, esto en señal de luto y de protesta frente a la sede del Tribunal Supremo Electoral. Las ventanas de esta institución tampoco pasaron desapercibidas, ya que las personas amarraron de estos listones de color negro en rechazo a todo lo que ha sucedido en este proceso electoral. Hace breves minutos ya los inconformes se retiraron de este lugar y se dirigieron hacia el Palacio Nacional de la Cultura, en donde en estos momentos son centenares de guatemaltecos quienes están solicitando que el presidente de la República, Otto Pérez Molina, renuncie del cargo, luego que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala lo señalara de pertenecer al caso La Línea. Vamos a intentar conversar con alguna de las personas quienes se encuentran en este lugar y que nos comente cuál es su sentir en este momento, tomando en cuenta de todo lo que ha pasado en las últimas semanas en el territorio nacional. Bueno, definitivamente lo que sucede hoy en relación a la ex vicepresidenta y las declaraciones que hace el MPI y la CICIG en relación al presidente nos dan una muestra clara del sentir de muchos de la población de Guatemala, que en realidad decimos que en estas condiciones no queremos elecciones, y esto se debe también a que no queremos hablar en este momento de estructuras paralelas al Estado, sino que hoy por hoy se demuestra que es una estructura llamada Estado, quien está no solo desfalcando, sino que se está aprovechando de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos y obligándonos a que votemos en un proceso electoral carente de pureza. Bueno, este es el sentir de una ciudadana guatemalteca, quien ella está inconforme con la forma en que se ha llevado el proceso electoral por parte de autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Atrás de mí hay una manta de regular tamaño que se lee: en estas condiciones no queremos elecciones. Esto es en alusión a todo lo que ha ocurrido, ya que ya los guatemaltecos desde el pasado 25 de abril, ellos ya no creen en los gobernantes y también critican el actuar de algunos aspirantes a un cargo de elección popular que estarán participando en esta contienda el próximo 6 de septiembre. Yo con esta información regreso con ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches, Alejandro, gracias por los detalles. Y es lo que señalan expertos: el ciudadano guatemalteco no debe girar su vista completamente al caso Baldetti. Hay que recordar que en el proceso electoral hay otros casos de incidencia nacional, como la posible cancelación del partido líder, ya lo pedían los fiscales de los partidos políticos, la prohibición hacia este partido por hacer campaña y las constantes violaciones a la ley electoral y de partidos. Vamos a la pausa, regresamos llevándole por supuesto la información, las noticias en desarrollo en este viernes histórico para la historia de Guatemala. No se mueva, usted está con Hechos Guatemala. Sigue la información aquí en Hechos Guatemala, jornada histórica, viernes 21 de agosto, la ex vicepresidenta del país arrestada, el presidente de la República vinculado directamente a un caso de defraudación aduanera,
corrupción que se dio a lo largo de toda su administración, dice la fiscal general y el comisionado Iván Velázquez. Vamos a trasladarnos hasta la Plaza de la Constitución nuevamente con Carlos Morales, nuestro jefe de información, quien nos tiene más detalles de lo que está sucediendo allá en el centro histórico, a donde han llegado todos los guatemaltecos a concentrarse para exigir la renuncia al presidente Otto Pérez Molina, lo que facilitaría que el mandatario sea expuesto a la justicia del país para que no se lleve a cabo el, ya lo vimos, un tanto viciado proceso de antejuicio en contra del mandatario. Carlos, ¿qué es lo que está pasando allá en el Parque Central? Adelante. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches a toda la audiencia de Hechos Guatemala. Estamos ya avanzada la noche, pero nosotros seguimos llevándole lo más importante de lo que ha acontecido hoy desde las 11 de la mañana, cuando se hizo oficial allá en el edificio central del Ministerio Público la captura, la orden de captura de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti Elías. Y ahora me encuentro acá en la Plaza de la Constitución, precisamente frente al Palacio Nacional de la Cultura, donde aproximadamente unas 800 personas, unos 800 guatemaltecos se han hecho presentes para continuar esas manifestaciones pacíficas que se vienen dando desde el 16 de abril y en las cuales se exige la renuncia del presidente Otto Fernando Pérez Molina. No han parado las manifestaciones de todos los sábados, pero hoy se han vuelto, hoy viernes, porque hoy en el Ministerio Público el comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala, el señor Iván Velázquez y la señora Telma Aldana, fiscal general del país, pues anunciaron oficialmente que habían presentado una solicitud de antejuicio contra el presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, debido a que han encontrado suficientes evidencias que dan cuenta de su involucramiento como líder y cabecilla de la banda conocida como La Línea y que ha defraudado miles de millones de quetzales al fisco guatemalteco. El presidente de la República y la ahora ex vicemandataria Ingrid Roxana Baldetti Elías son los señalados como los dos responsables de encabezar esa banda delincuencial que defraudaba al fisco guatemalteco a través de acciones anómalas en las aduanas. Y pues se supone, según las investigaciones que se han hecho, que ellos han estado obteniendo o obtenían el 50% de esos movimientos ilícitos que se estaban dando allá en las aduanas guatemaltecas. 800 guatemaltecos aproximadamente se encuentran a mis espaldas y están manifestando pues su repudio a ese robo que a través de las investigaciones se ha logrado comprobar. La Línea pues estuvo defraudándole a miles de millones de quetzales a las aduanas y al fisco guatemalteco, y eso es lo que los guatemaltecos ahora exigen, la renuncia del presidente. Hace unos instantes también el grupo empresarial aglutinado en el CACIF y cuyo presidente es el señor Jorge Briz exigieron la renuncia del presidente y pidieron una renuncia inmediata. Joaquín, no sé si tienes alguna duda. Precisamente, Carlos, yo quería preguntarte si, como CACIF lo dijo, ¿hay otros sectores representados como bloque en esta manifestación? Entiendo que también es una concentración que está convocando a una mayor para el día de mañana. Bien, Joaquín, de hecho hay organizaciones principalmente de la Universidad de San Carlos, grupos de estudiantes de humanidades, de arquitectura, de varias universidades y están pidiéndole la renuncia al presidente, pero también, por supuesto, están convocando para una manifestación mayor el día de mañana. Hoy apenas son 800 guatemaltecos, pero 800 guatemaltecos que están haciendo una bulla tremenda. Lo cierto es que para mañana se espera que la cantidad de guatemaltecos que asistan a esta Plaza de la Constitución sea mucho mayor. Quizá, pues no podría decirte las cantidades, pero aquí, en esta plaza, durante los sábados que se han estado juntando a los guatemaltecos para exigir la renuncia del presidente, hemos visto incluso hasta unos 70,000 guatemaltecos manifestando su repudio a la corrupción y, por supuesto, a la impunidad que ha reinado en nuestro país. Joaquín. Muchas gracias, Carlos, por la información. Más adelante enlazamos contigo para tener la actualización de lo que sucede allá en el centro histórico, en la Plaza Central, que una vez más reúne a los guatemaltecos que se manifiestan en hartazgo a la clase política y a la administración de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti
Nos vemos más tarde, Carlos. Gracias por la información. Enlazamos contigo más adelante. El señor Morales hablaba de lo que decía el presidente de CACIF. Aquí tenemos en conferencia de prensa lo que decía el conglomerado de empresarios exigiendo la renuncia inmediata del presidente Pérez Molina. La gobernabilidad y la transparencia, y con el afán de fortalecer la democracia y preservar la institucionalidad, demandamos a Otto Pérez Molina su inmediata renuncia al cargo de presidente de la República de Guatemala. Ahí está la pregunta en el Twitter. ¿Cree usted que debe renunciar Otto Pérez Molina? Escríbanos, @HechosGuatemala. Vamos a dar lectura a sus respuestas. 16 de abril fue el día en el que la CICIG destapa este tema de la corrupción en las aduanas del país e involucra a la vicepresidenta, ahora al presidente. Bueno, le presentamos una crónica de cómo llegamos a este punto. Vea usted. Dio a conocer una estructura de defraudación aduanera donde estaban implicados funcionarios públicos, como también miembros de la Superintendencia de Administración Tributaria. La estructura fue denominada como La Línea, la cual era dirigida por el exsecretario privado de Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón Rojas, quien ahora es buscado por la Interpol. Roxana Baldetti regresa al país tras un viaje a Corea del Sur, siendo ella la última en ver a Juan Carlos Monzón Rojas, prófugo de la justicia. En conferencia de prensa, cuestionamos el día de su retorno, el cual se negó a responder. ¿Cuándo vino a Guatemala? No quedó claro. Aquí estoy presente, ¿no? Miren, ¿A qué hora? ¿A qué hora? Unos dicen que el viernes, otros dicen que ¿qué día y a qué hora? Dicen que hoy. ¿Qué día y a qué hora? ¿Saben qué? Ahorita espérense. ¿Qué día? Sí, no hay que gritarnos, aquí estamos contentos todos. Tras generar varias dudas, el clamor de un pueblo que pedía justicia tomó auge en diversas marchas. Y Azteca Guate estuvo presente en cada acontecimiento y una masiva marcha fue dada a conocer por nuestra pantalla el 25 de abril. Fuera, en fin, muchas cosas que vienen a decir acá frente a Palacio Nacional. El sector empresarial también pide su renuncia. Creemos que la renuncia de la vicepresidenta impactaría favorablemente en la sociedad. El 2 de mayo, nuevamente nos hacemos presentes en una protesta donde las personas exigían la renuncia de la vicepresidenta. Por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia toma acciones. Esta Corte admite para su trámite el antejuicio. Luego, el Congreso de la República conforma una comisión pesquisidora para aprobar el antejuicio. Tras diversas presiones, Roxana Baldetti decide dejar su cargo como vicemandataria. He sido notificado de la renuncia por parte de la señora vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías. El viernes 8 de mayo se convertiría en un día histórico. La Plaza de la Constitución, el escenario para el festejo de los guatemaltecos tras la decisión. La aparición de la ex vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, nuevamente causó caos en la torre de tribunales. Gran expectativa generó la visita de ella, y no es para menos, puesto que luego de su renuncia no fue vista en aproximadamente 40 días. La seguridad tanto del organismo judicial como de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, SAAS, favoreció a la ex vicepresidenta y a su esposo Mariano Paz, quien le acompañó a su ingreso. Aunque la llegada de Baldetti fue por la puerta principal del Palacio de Justicia, se le resguardó y evitó a la prensa en algunos pasillos. Pero cuando intentó ingresar a la sala de audiencia, el espacio del corredor no fue suficiente ante la cantidad de medios de comunicación nacionales e internacionales que la esperaban. La ex vicepresidenta aseguró en varias ocasiones que solo hablaría a través de su abogado y no quiso emitir declaración alguna. ¿Por qué no desea hablar, vicepresidenta?
espéreme, está lastimado, yo me voy a quitar. Fíjense que están empujando de atrás. Nosotros no podemos ingresar y tampoco se puede ingresar. Aunque se programó durante la audiencia que la resolución se daría a conocer 3 horas después de los argumentos de la Fiscalía y de la defensa de Baldetti, esta se programó y se acortó a 30 minutos, por lo que nuevamente imperó el caos entre comunicadores y el dispositivo de seguridad. Golpes, empujones e insultos se escucharon a la salida de la vicepresidenta y sus acompañantes. Están golpeando, están golpeando. ¡Este estúpido fue! ¡Él me metió mano! ¡Él me metió mano! ¡Maldito! ¡Él estaba metiendo mano! ¿Por qué metió mano? ¡No lo vi, asqueroso! ¡Maldito cerdo! ¡Asqueroso! ¡A mí no me vuelvo a meter mano, infeliz! ¿Qué le pasa? Ante el fallo que recibió la petición de su defensa, Baldetti salió a las calles, donde algunas personas particulares le gritaban ladrona y otros corrupta. La presión aumentó y el dispositivo de seguridad abrió su paso con empujones sin importar si alguien era agredido. En la premura para retirarse del lugar, Baldetti tropezó en las gradas de la Corte Suprema de Justicia. Al reponerse, continuó su paso con dificultad y abordó una de las camionetas para retirarse del lugar, y solo permaneció su esposo para acudir a otra diligencia, en la cual se trató de evitar el embargo de otras propiedades. Con información de Sandy Pineda, Azteca Noticias. Continuamos llevándole esta transmisión especial en un día histórico, un viernes 21 de agosto que marca las páginas de la democracia guatemalteca. La concentración continúa en el Parque Central. José Carlos Vega está ahí para llevarnos más detalles. Buenas noches, adelante. Gracias, muy buenas noches. Pues seguimos en la Plaza de la Constitución, en donde aproximadamente 800 personas, ya lo decía Carlos Morales, se han aglomerado acá en la plaza frente al Palacio Nacional de la Cultura, muchos manifestando el descontento que aún se tiene con el gobierno central, principalmente con el presidente Otto Pérez Molina, y otros celebrando la captura de la ex vicemandataria Roxana Baldetti. Conmigo se encuentra Brenda Lara, una mujer que desde hace varios meses ha estado manifestando siempre acá en la plaza o en diferentes lugares. Muy buenas noches, el sentir tuyo y de los guatemaltecos en general, si se puede decir así, luego de la captura de la vicepresidenta Roxana Baldetti. Es un triunfo pues de la ley y del pueblo. El pueblo tiene que estar en las calles para respaldar cualquier acción legal, empujar las acciones legales también si es posible, pero hoy es una felicidad impresionante, es que ha sido increíble realmente el seguimiento. Creo que muy pocas veces en Guatemala se ha visto, no sé, una justicia. Sabemos que todo es un proceso, sabemos que tenía que pasar, no podía quedarse tan burlado el pueblo, de verdad, pero es emocionante, es lindo haber visto todo el día las manifestaciones, no paramos, todo el día la gente está en todas partes, nos movimos de lugares. Matamoros estaba lleno, Centro Médico estaba lleno, el Parque Central estaba lleno, el Tribunal Supremo Electoral estaba lleno, hoy el pueblo se levantó y falta todavía mucha gente, pero fue increíble, está siendo increíble. Pues sí, justamente, gracias. Justamente falta mucha gente y se espera que el día de mañana, sábado, sean aún más las personas que lleguen acá a la Plaza de la Constitución. Esto es lo que sucede. Yo con esta información regreso al estudio, Joaquín. Esto, muchas gracias a José Carlos. Aproximadamente 800 se han dado personas que están acá y se espera que mañana sean aún más. Desde las horas de la mañana frente al hospital en donde estaba internada la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. Vamos a ver las reacciones de los guatemaltecos que nos siguen en nuestras comunidades, en redes sociales, en @hechosguatemala, en el Twitter y en Facebook. Eduardo Bancés, ni debe pensarlo 2 veces, el presidente ya hubiera renunciado. Eddie Castillo dice, debe renunciar, alto a la corrupción, y el pueblo nos dejaron como vacas flacas, sin dinero y endeudado. Marga del Piero, por supuesto, por respeto a los guatemaltecos, renuncia ya y entrégate a las autoridades. Frank Hernández, desde hace ratos tendría que haber renunciado, pero no tiene valores, es un militar por gusto, dice. También tenemos la reacción de este otro usuario que dice, desde hace meses tenía que renunciar.
No lo olvide, hoy a las 9 de la noche, Gloria Álvarez, José Eduardo Valdizán, también está Philip Chicola, otros invitados con nosotros en Los Observadores completamente en vivo, llevándole a usted el análisis de todo lo que está sucediendo, incide esto o no en las elecciones, muchas interrogantes que se van a dar a responder hoy a las 9 de la noche en vivo en Los Observadores en Guatemala Decide 2015. Vamos a la pausa en Hechos, continuamos con esta transmisión especial. Todas estas referencias al uno, al mero mero, al dueño de la finca, o a la dos, a la mera mera, a la dueña de la finca, a la señora, corresponden en nuestro análisis con la unión que da cada una de estas piezas en su articulación real al señor presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina. Buenas noches, bienvenidos a Los Observadores. Hoy con nuestros invitados especiales, el analista Philip Chicola, el analista Javier Brolo de Así es, José Eduardo Valdizán y Gloria Álvarez. Señores, como dicen, en buen chapín al hueso. Hoy se hace efectiva la orden de captura en contra de la vicepresidenta, ex vicepresidenta Roxana Baldetti. Desata la conmoción, una página que se escribe en la historia de la democracia, Philip. ¿Qué pueden esperar los guatemaltecos? Es algo que ya se veía venir. La celebración es de algo pues que ya estaba anunciado. Sí, a ver, yo creo que el tema del caso de Baldetti ya era la historia de una caída anunciada. Lo que no se sabía es si iba a ocurrir vía una solicitud de extradición de parte de Estados Unidos, el caso del lago de Amatitlán o el caso de la línea, que era como el repertorio de denuncias que había sobre la mesa en contra de la vicepresidenta. Yo creo que este caso es paradigmático en varios sentidos. Porque es cierto, no es la primera vicepresidenta o el primer vicepresidente que es encarcelado. Ya había ocurrido con Francisco Reyes López. Pero el caso de Baldetti es extraordinario porque ocurre cuando el periodo del gobierno en el cual ella participó no ha concluido. Entonces, el mensaje que se envía es primero un mensaje de independencia judicial. Estamos viendo que el Ministerio Público y el organismo judicial, obviamente bajo la tutela de CICIG, están empujando, están logrando empujar casos de depuración y de persecución penal de políticos vinculados a actos de corrupción sin importar a quién se refiera. Y segundo, estamos viendo a las instituciones trabajar. Es que esto creo que es lo importante de lo acontecido el día de hoy. Estamos detrás viendo de los peces gordos. Sí, porque aquí lo que estamos viendo es un Ministerio Público, una Telma Aldana, que ella fue designada justamente por este gobierno hace año y medio. Pues estamos viendo un Ministerio Público que va y persigue un caso de corrupción de la ex vicepresidenta, que hasta hace 6 meses era el personaje político con más poder en Guatemala, y contra el presidente, sin atender consideraciones de a quién estoy persiguiendo, sino que sencillamente yo me topo que este personaje está vinculado a un caso de corrupción, lo voy a perseguir, y me vale gorro si es el presidente, si es el vicepresidente, si es del partido de oposición. Aquí sencillamente, si está vinculado a un acto de corrupción y yo puedo probar su participación, voy a perseguirlo penalmente. Ese es el modelo de un Estado de Derecho, ese es el modelo de un funcionamiento institucional adecuado. A eso es lo que tenemos que apelar, a que no haya intocables y no haya inalcanzables a la justicia. José Eduardo, los guatemaltecos se preguntan qué pasa con el andamiaje de gobierno si es que, ya sea el presidente renuncia, se le quita el derecho ante juicio, lo procesan. ¿Qué va a pasar de aquí a febrero del próximo año? Bueno, quién sabe, ¿verdad? El presidente está, yo creo que hoy sí, más cercado que nunca. Si está en el Palacio y se aferra a estar en el Palacio, pues simplemente va a estar encerrado en una oficina, casi como si estuviera prisionero. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Si él renuncia, obviamente ya no tiene su derecho de antejuicio y tras las acusaciones y lo que presentó CICIG y el Ministerio Público, sería objeto de irlo a traer e irlo a guardar a Matamoros o a donde diga un juez pertinente. Entonces, pues me imagino que él se va a aferrar con todo al tema del antejuicio, porque eso le va a dar algún tipo de tiempo y quizá la esperanza que las bancadas Líder y Patriota pues puedan salvarle el pellejo, por lo menos momentáneamente, de aquí al 14 de enero, pero lo cual tampoco le va a ganar demasiado, ¿verdad? Porque igual se le va a terminar esa situación en la que está e igual sería objeto de encarcelarlo. O sea que, a ver, si queda alguna miseria de dignidad allí,
la verdad es que tras estas acusaciones debe renunciar, porque ya no es Amílcar Pop. Hoy el antejuicio lo está presentando la CICIG y el Ministerio Público. Y además con la presentación de toda una serie de cosas en conferencia de prensa, incluyendo cheques de depósito que fueron depositados. O sea, ya, no, eso ya es el colmo. Si queda una sola miseria de dignidad, tendría que renunciar. Pero creo que eso no va a pasar. Javier, este es un tema sumamente delicado a la hora de politizarlo. Creo pertinente decirle a la ciudadanía guatemalteca que hay que separar una cosa de la otra, el caso de la línea y el caso de las elecciones actuales y de los procesos que se llevan en contra de partidos políticos que han violado expresamente la ley electoral. ¿Cómo le decimos a los guatemaltecos que no pongan todo en el mismo huacal? Claro, es importante que los guatemaltecos aprendan la lección de esta situación que se está dando, de que los esfuerzos ciudadanos tienen que ser sostenidos en el tiempo y enfocados en las distintas prioridades que se deben atender. Estamos en una situación donde por un lado se está recuperando la funcionalidad del Estado, empoderando al Ministerio Público bajo la tutela de CICIG para recuperar esa capacidad de que no importa quién está sometido a la ley, pero al mismo tiempo no podemos desentendernos de que estamos en un proceso electoral y creo que el contexto nos debe orientar a priorizar cuál es ese aspecto de la oferta electoral que debemos prestar más atención para contribuir a corregir estas barbaridades que estamos viendo desde el Estado. Tenemos un problema de que la estructura del diseño de nuestras instituciones está permitiendo de que exista corrupción, entonces es en ese marco que la discusión de las propuestas electorales creo que debe priorizarse para poder escoger a la opción que nos favorezca más. ¿Cuál va a ser el aliado de la ciudadanía en el Estado que va a permitir que el ejercicio sostenido de los ciudadanos para vigilar y corregir el desvío de las funciones del Estado que estamos viendo, pues se logre? Gloria, José Eduardo mencionaba algo interesante, pues en el Congreso pues le pueden, como decía, salvar el pellejo. Otra papa caliente que llega a los diputados es el proceso del nuevo antejuicio en contra del presidente, pero ojo, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad pueden volver a trasladar con cambios las reformas a la ley electoral. ¿A qué debe de poner atención el ciudadano? El ciudadano debe de poner atención en este momento a que el Congreso ha sido un gran aliado del Ejecutivo que ha permitido que este proceso llegue hasta las últimas. Es decir, vemos ahora la captura de Valdetti, vemos también que se está exigiendo que Pérez Molina salga, pero detrás hay un Congreso con 96 diputados que están buscando la reelección, que son parte del sistema actual, con un Congreso que fue completamente desarticulado, cuando en el 2012 la bancada líder era la minoritaria, hoy es la bancada mayoritaria porque fue comprando voluntades, extorsionando, como sea que haya sido, llegaron a ser la mayoría. Entonces, esa toronja mecánica que se ha blindado en el Congreso puede volver a tener el poder por 4 años más si la ciudadanía, como bien dice nuestro invitado, solo se enfoca en quién será el próximo presidente. Aquí hay que enfocarse en no volver a repetir a estos mismos diputados. Por supuesto que la reforma de la ley electoral es necesaria, pero ¿qué tal si priorizamos? Y vemos que ahorita el organismo judicial está haciendo lo que dice Philip, en un Estado de Derecho debe hacer, que es que nadie está por encima de la ley. Hoy los guatemaltecos han aprendido una gran lección. Cuando el organismo judicial está fortalecido, pasa a segundo plano quién es el presidente y quiénes son los diputados. Y eso es lo que tenemos que tener para las próximas elecciones, que dentro de 4 años tengamos un organismo judicial fortalecido para que quede quien quede, siga trabajando. El siguiente punto de atención es el Congreso, porque si tenemos un Congreso con personas que no le van a permitir al Ejecutivo hacer lo que le dé la gana, entonces los ciudadanos van a empezar a tener diputados que son aliados de lo que ellos necesitan y no aliados de un sistema corrupto. Entonces, ¿qué tal si hablamos de una reforma de la ley electoral con un nuevo Congreso? ¿Qué tal si hablamos de que los ciudadanos a partir del 15 de enero del próximo año, cuando se tome posesión con una nueva legislatura, empiecen a decir, bueno, ahora hay 158 individuos que por primera vez están tomando posesión en el legislativo o que tal vez ya han estado ahí, pero empecemos a poner entonces el foco en ellos para entonces reformar la ley electoral, la ley de servicio civil y todas esas instituciones que sabemos que están diseñadas para robar.
Philip, ¿cómo hace el ciudadano o el movimiento que existe, que ahora está en un punto álgido, lo hablábamos antes de entrar al aire, para que no se disperse y vengan esta cantidad innumerable de propuestas y de reformas y yo denuncio corrupción aquí y allá, sino se una y busque, como lo decía Gloria, un mejor Congreso para que en los próximos 4 años pueda proceder? Es que es natural que en los procesos de movilización social siempre hay una primera fase en donde hay una convergencia de objetivos. Y en esa primera fase, como hay convergencia de objetivos, hay también una mayor integralidad y cohesión entre el movimiento. Una vez alcanzado ese objetivo, es natural que los movimientos se tienden a fragmentar entre expresiones moderadas, expresiones radicales y cualquier cosa que quepa en medio. Eso es lo que le pasó al movimiento de la calle del 25 de abril. Las primeras 2 manifestaciones se enfocaron en pedir la renuncia de Roxana Baldetti. Una vez alcanzado ese objetivo, el movimiento se parte. Y entonces hay quienes dicen, bueno, ya lo logramos, hagamos solo reformas. Había otros que decían, no, hombre, que se vaya también el presidente. Otros que decían, no, aquí aprovechemos, hay que depurar Congreso, hay que depurar Cortes, no hagamos elecciones constituyentes, hagamos y borrón y cuenta nueva. Entonces ahí el movimiento se fractura. Yo creo que lo de hoy vuelve a construir o vuelve a generar un objetivo en común. Y ese es el logro de Otto Pérez. Es que Otto Pérez volvió a unir al movimiento, porque hoy prácticamente ninguna persona de la sociedad política guatemalteca no está pidiendo la salida del presidente. Y como yo sí comparto la idea de José Eduardo de que el presidente se va a aferrar con uñas y dientes al antejuicio, porque él no quiere vivir algo que ya vivió una vez. Y eso es tal vez una anécdota a contar. Otto Pérez Molina, cuando era teniente del ejército, él estuvo en el Estado Mayor de Lucas García, cuando fue el golpe de Estado de Ríos Montt. Otto Pérez pasó un mes detenido en el cuartel de Matamoros, porque sencillamente se le consideraba como cómplice de los desmanes de Lucas García. Después fue liberado. Ese mes, y para los que conocen a Otto Pérez, que él estuvo detenido, le generó tal nivel de ansiedad que hoy el mandatario le tiene un temor enorme a la simple posibilidad de volver a poner un pie en un cuartel o estar en una carceleta de un cuartel o estar en una cárcel. Entonces, yo sí veo que el presidente se va a aferrar con uñas y dientes al antejuicio. Y entonces, ¿eso qué es lo que va a generar? Va a generar un objetivo en común para esa movilización de la calle. Hoy sencillamente lo que estamos viendo en redes sociales, la manifestación en la Plaza de la Constitución, la manifestación que se dio frente al Centro Médico, básicamente lo que estamos viendo es una transversalidad en donde hoy otra vez todo el movimiento dice que bueno que cayó Baldetti, Otto Pérez renuncie por dignidad. Gracias a Philip. Vamos a la pausa. En Los Observadores regresamos con más del análisis de la coyuntura actual. No se mueva usted de ahí, está con Azteca Guati. Alerta, la CICIG dice que 3/4 partes del dinero de las campañas viene del narcotráfico o corrupción. La CICIG dice que el candidato del Partido Rojo usa dinero del narcotráfico y que la candidata del Partido Verde usó dinero corrupto para llegar a segundo lugar. El tercer lugar, Juan Gutiérrez, no muestra ningún dinero de narco. Juan Gutiérrez 100% libre de corrupción. Demos a Guatemala lo que merece. Un gobierno sin corrupción. Vota Juan, vota PAN. No más rutinas de ejercicios, dietas extenuantes o productos que solo adelgazan su bolsillo. Plasma Whey Control 2.0, el único con bloqueador inteligente. No solo elimina grasa a través de la sangre, sino que también la bloquea y evita que se vuelva a acumular en nuestro cuerpo. He bajado 20 libras en tan solo 4 semanas. Y ahora que como de todo, ya no engordo. Plasma Whey Control 2.0 acelera su metabolismo, mejora la función renal, reduce la ansiedad por comer y oxigena la sangre dándole más energía. Bajé 10 libras en 2 semanas. Es que no lo podía ni creer. Sin dieta, sin ejercicio, sin hacer nada. Desde ahí la vida me ha regalado cosas. Me ha dado una linda familia, un buen trabajo, una salud envidiable y me ha quitado 40 libras de amargura. Obtenga resultados inmediatos con solamente 2 cápsulas de Plasma Whey Control 2.0. Pero aún hay más. Recibirá adicionalmente Plasma Up Reducer, un reductor de grasa exclusivo para la zona abdominal. No pierda más tiempo, que esta oferta es por tiempo limitado. ¡Llame ya! Con una Itálica puedes iniciar tu negocio, ver a tus amigas, ir de compras,
cambiarte el look y llegar temprano para ver tu serie favorita. Con Itálica puedes hacer más. Siéntela, vívela, manéjala. Itálica. Los guatemaltecos ya no quieren más mentiras. 3, 2, 1, vamos por el cambio. En nuestro momento. Hay que tener cuidado porque hace 4 años nos ofrecieron que las cosas iban a cambiar. En nuestro momento. Nosotros sí podemos. Mario Estrada, presidente. Bajo un fuerte contingente de seguridad, periodistas, manifestantes, ingresaba al cuartel Matamoros la ex vicemandataria Roxana Baldetti para ver las 3 paredes y las rejas de una carceleta en ese cuartel militar. Un dato interesante que nos compartía el señor Chicola, hoy invitado. El presidente Otto Pérez Molina ya vio las interioridades de esta celda y les tiene pavor. Bueno, ¿qué va a pasar entonces si se da la renuncia, Javier, del presidente o se le liga a proceso? ¿Incidiría esto en las elecciones? Bueno, no debería, ¿verdad? Porque yo creo que la figura del presidente en todo caso ya ha pasado a segundo plano en lo que respecta a la estabilidad de la institucionalidad de las instituciones del Estado. Ya se iniciaron todos los procesos de transición que están a cargo principalmente de los ministros, de los secretarios y los ejecutores de cada una de las actividades. Ya empezaron a hacer, digamos, ese espacio de relevos que se afina en la segunda vuelta ya con los equipos técnicos de cada uno de los candidatos. El efecto en todo caso va a ser en ese efecto consolidador de la movilización social que puede empezar a pensar en objetivos comunes. Quizás vaya a tener un efecto en el comportamiento político de la sociedad. Pero en sí la funcionalidad del Estado creo que Otto Pérez ya había pasado a segundo plano. El procedimiento de reemplazo, si se diera, está establecido en la Constitución, se haría una terna. Probablemente habría más facilidad de llegar a un consenso en este momento porque solo un periodo de 2 meses es más que todo para llenar la silla. Y en caso se le ligara proceso pero no se le da prisión preventiva, todavía no tendría que ceder al cargo, tendría que ser ligado a proceso y dado prisión preventiva. Ahorita se podría agilizar el proceso de antejuicio tomando el antejuicio anterior o se podría empezar a tramitar vía la comisión pesquisidora el antejuicio que se ya inició o va a iniciar que ha puesto el Ministerio Público y la CICIG. Entonces, los procedimientos en ese sentido creo que van. La institucionalidad del Estado ahorita ya no es dependiente de la figura de Otto Pérez en la CIA o no, y en todo caso es el efecto que tiene en aglutinar la movilización social en función de un objetivo concreto que es no permitir que la corrupción se instale nuevamente en las instituciones del Estado y aquellos que han perpetrado y abusado de su autoridad, pues sean juzgados independientemente del puesto que ocupen. Luis Eduardo, en su opinión, ¿qué efecto tiene esto en el proceso electoral que está prácticamente a 15 días? Bueno, es que estamos olvidando esto. Esto tiene para mí un efecto dominó muy grande y obviamente una de las piezas del dominó que también está así se llama Barquín. Sí, y por supuesto yo siento que esto ejerce presión incluso sobre ese proceso que también va paralelo. No olvidemos que incluso, por Dios, hasta aparecen grabaciones, pues, yo creo que esto sí tiene un efecto definitivamente en el proceso electoral y qué bueno, va a tener un efecto en el proceso electoral y qué bueno que tenga un efecto en el país. Y todos esperamos que las cosas lleguen como debe ser. Yo quisiera estar tan esperanzado como ustedes que esto va a aglutinar. Yo he visto un proceso de politización enorme con fuerzas muy externas que quieren tratar de manejar el proceso. Por ejemplo, una de esas fue quienes estaban tratando de manejar el movimiento ya para venir y tirar la Constitución, convocar a una constituyente, porque ellos ya bajo la mesa tienen su proyecto de Constitución. Y eso es un asunto politizador que lo único que hace es dividir el movimiento y debilitarlo. Entonces creo yo que ese es el problema.
Ojalá me equivoque y ojalá el movimiento siga ahora para presionar por la renuncia y para presionar por una reforma cuerda. No olvidemos que también no solo la reforma, hay algo que se ha iniciado y que es lo más importante. ¿Por qué logramos que un sistema funcione, que un sistema de Estado de Derecho? Pues obviamente buenas leyes es uno de los componentes importantes, pero la voluntad de la ciudadanía para que se cumplan esas leyes es quizá el elemento más importante. Y el segundo, la certeza de castigo, que la gente y se mueven y hacen alguna cosa. No la hacen porque saben que hay castigo, y es un castigo duro y drástico. Gloria, precisamente José Eduardo hablaba del caso Líder de Barquín. Muchos guatemaltecos, analistas, periodistas esperaban en esta semana, el jueves o viernes de CICIG, y que se le lanzara la flecha a la diana de los financistas del partido político Líder y que ese fuera el caso de esta semana. ¿Podemos esperar esto para la otra semana? Porque yo he oído cuestionamientos sobre el timing de si siguen a hacer esto en esta semana y marcar tal vez la cuota de, como lo decía José Eduardo, de castigo que tienen y decir, bueno, señores, aquí no hay nadie que se salve si está cometiendo algún delito. Es posible que haya una estrategia de inteligencia de qué caso vamos a sacar primero, porque las evidencias ya estaban. O sea, lo que sucedió hoy hubiera podido suceder hace meses. Lo que sucedió o lo que puede suceder con Barquín o lo que puede suceder con el partido Líder también ya tiene sus evidencias. Las llamadas telefónicas de Barquín, pero también hay otro elemento. Líder ya fue sancionado por el Tribunal Supremo por haberse pasado el techo de campaña. Yo ayer estaba en San Pedro Soloma, Huehuetenango, y pasó una panel diciendo que a las 3 de la tarde iba a haber meeting con el candidato alcalde de Líder. O sea, se están pasando esa prohibición por donde mejor les conviene. Entonces, evidencias hay para que hoy mismo hubiera podido ser o hubiera podido ser ayer, pero tal vez lo están haciendo para siempre tener algo en la agenda y llevar un orden, y ojalá esto también les sirva a los guatemaltecos para lo que veníamos hablando, la necesidad de separar una cosa de la otra, separar el proceso que tiene que darse de justicia con el actual gobierno, pero que eso tampoco desenfoque la atención del guatemalteco a que tenemos que escoger mejores autoridades. ¿Por qué es tan fácil robar en el gobierno de Guatemala? Porque las instituciones están diseñadas para tenerlo todo centralizado. ¿Por qué es fácil robar en la educación? ¿Por qué las escuelas están cayendo a pedazos? Bueno, volteemos a ver cómo el sindicato de Joviel Acevedo tiene las cosas. ¿Por qué es fácil robar en los hospitales? Por esa misma centralización y por el sindicato y el pacto colectivo. Entonces, si eso no cambia, aunque elijamos nuevas autoridades, no vamos a ver un resultado y va a ser igual de fácil robar, aunque sigamos castigando. Pero es que también el objetivo no es solo meter a la cárcel a todo el que roba, sino llegar a un punto donde los políticos que escogemos no puedan robar porque sea difícil. Y para eso hay que poner atención no solo en el candidato a presidente, sino en los grupos de legislatura que vengan a prometer cambiar la manera en que se financian los servicios públicos de este país. A eso iba yo exactamente, Philip. Se vienen también unos meses en donde en el Congreso llega la aprobación del presupuesto para el próximo año. ¿Cómo el guatemalteco tiene que también estar vigilante de a dónde se van a asignar los recursos? Proponen una deuda, pues ya que va a dejar prácticamente al Estado debiendo hasta la ropa interior. ¿Cómo debe estar el guatemalteco anuente a esto? Miren, yo creo que lo que va a ser la constante del siguiente gobierno, indistintamente de quién quede durante los primeros 2 años, va a ser la administración de la precariedad. Porque aquí lo que estamos viendo es, primero, la reforma tributaria del 2012 fracasó. Los impuestos de maquillaje que se aprobaron a finales del año 2014, pues el más significativo, que era el impuesto a la telefonía, está suspendido por la Corte de Constitucionalidad y no se va, o sea, no se va a implementar nunca. Vemos también que la moral tributaria del guatemalteco se vino al piso, en gran medida derivado de los casos de corrupción que han estallado en estos meses. ¿Quién quiere pagar impuestos si van a ir a dar a las propiedades del presidente y de la vice? Y luego hay otras condicionantes. Por ejemplo, nos topamos con que los últimos presupuestos han sido elaborados de forma sobredimensionada, que ya la presión que genera el pago de deuda ya es significativo, y a 1 de cada 7 quetzales del presupuesto ya se debe y ya se tiene que pagar año con año. Entonces digamos que al siguiente gobierno
básicamente va a tener que administrar un periodo de vacas flacas. Entonces yo creo que lo que los guatemaltecos tenemos que estar atentos es cuál va a ser el plan de austeridad que nos van a proponer. Porque es que aquí básicamente no cabe, primero, la lista de Santa Claus. Estamos viendo a todos los candidatos proponernos que van a hacer 1001 cosas, que le van a llevar iPads a las escuelas, que van a remozar, que van a aumentar la policía. No se puede, es que no hay y no va a haber. Y si le están diciendo esto, una de dos, o lo están mintiendo o están anunciando que van a hacer una reforma tributaria. Entonces digamos que yo creo que lo que los guatemaltecos estamos llamados a hacer en los siguientes meses, evaluar no solo a los candidatos, sino cuando se elabore el presupuesto, es ¿cuál es el plan para reajustarnos el cincho? Es que eso ya le tocó a Guatemala. Lo que vivieron los países europeos en los años posteriores a la crisis, de tener que establecer políticas de austeridad, nos toca empezar a hacerlo ahorita. Y solo un comentario con lo que decía Gloria, respecto a los casos. Yo sí creo que por lo menos en la gestión del comisionado Iván Velázquez, sí hay un criterio muy profesional de cuándo se presentan los casos. Por ejemplo, lo que vimos hoy es consecuencia del 16 de abril. El 16 de abril, es cierto, no apareció Juan Carlos Monzón, pero allanaron su oficina, secuestraron sus computadoras. Lo mismo las computadoras de la oficina de Luis Mendizábal, lo mismo del teniente Jerez, de ECO, de Estuardo González. Ayer un lote de celulares. Entonces ahí había una cantidad de información que hay que empezar a desmenuzarla y hay que empezar a cruzarla. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es cierto, tal vez antes del 16 de abril había una referencia a la R, al 1, a la 2, pero eso no me sirve de nada en un proceso. Yo necesito evidenciar que el 1 es el presidente porque a él en otro tipo de comunicaciones le dicen de esa forma y él está dando estas órdenes que se materializan de esta forma en la estructura. O sea, hay que armar todo el rompecabezas. Por ejemplo, algo que decía hoy el comisionado. Aquí todos nos compramos la finta de que la R se refería a Roxana Valdetti. La R era la recaudación, pero no la recaudación formal, era la de ellos, los sobornos que ellos recaudaban. Entonces, eso es parte como de esa investigación que se va dando. Yo creo que en el caso del líder o en el caso que se ha sonado, pues cuando esté el caso lo van a lanzar. Puede que ya esté, puede que haya elementos que falten por amarrar. Yo creo que ahí es donde vamos viendo los tiempos de la investigación, y los tiempos de la investigación siempre van a ser más lentos que los tiempos de la demanda ciudadana. La caída de Valdetti la venimos pidiendo desde hace 4 meses, pues resulta que hasta hoy el caso, bueno, realmente hasta el martes el caso estaba armado, ese día se presenta, ¿verdad? Ahí es donde, paciencia, que las cosas vienen, pero a su debido tiempo. Javier, otra cosa, hoy llegan mantas, llegan consignas al Tribunal Supremo Electoral con la misma frase: en estas condiciones no queremos elecciones. ¿Es eso prudente para la institucionalidad, para el país ahorita? Bueno, yo creo que en la medida de que eso refleja un deseo, un anhelo porque las cosas sean mejor, creo que todos compartimos ese sentimiento de querer que las cosas sean mejor, pero hay cosas que son posibles y otras que no, y tenemos que trabajar desde lo que tenemos para poder lograr eso que queremos. Así como dijo Philip, quien quiera prometer iPads para las escuelas no se puede porque no hay y no va a haber. De la misma manera, para poder construir esa clase política que pueda ser más responsable y que tome las decisiones acertadas y que deje de estar utilizando el Estado con abuso de autoridad para extraer recursos con fines privados, para eso necesitamos organizarnos políticamente y eso es algo que toma tiempo. Entonces nos va a tocar un periodo de alta vigilancia ciudadana sostenida y eso es inevitable, no se puede corregir de otra manera. La Corte Suprema de Justicia que tenemos está funcionando porque ha habido vigilancia ciudadana, no porque se eligiera en condiciones de alta legitimidad y aprobación ciudadana. El Ministerio Público que tenemos, la fiscal general fue designada por el mismo presidente. Si no fuera por el respaldo político que se le ha dado desde la ciudadanía, no podría estar emancipada de esa presión política que le podría sancionar, porque está respaldada políticamente por la ciudadanía. Lo mismo le sucede al Tribunal Supremo Electoral y creo que ahí es un lugar donde tenemos que dirigir
los esfuerzos ciudadanos de apoyo a la institucionalidad para ayudarle a hacer aún mejor su trabajo. Tuvimos la experiencia de que cuando el tribunal se estaba portando desafiante a los partidos políticos, se le abrieron casos de antejuicios, y varios magistrados tienen casos de antejuicios que están promovidos por entidades asociadas con algunos partidos políticos, que si la ciudadanía no se les para enfrente para defenderles, estos no van a poder tener la capacidad de hacer sus funciones. Creo que algo interesante está pasando en el caso de, digamos, el partido líder en la situación del antejuicio. Tomar esa decisión por parte del Tribunal Supremo Electoral requeriría un enorme respaldo y consenso social a que esa decisión va a ser acatada y respaldada por todos los ciudadanos, porque existen riesgos también de ingobernabilidad. Una gran dificultad, por ejemplo, en los planes de austeridad, es que ya la gran parte del presupuesto está comprometido y cómo se van a pagar salarios. No solo es que me prometan un plan de austeridad, sino que me demuestren la capacidad de mantener gobernabilidad haciendo los recortes que se necesitan hacer, porque esos van a afectar a individuos particulares que no se pueden indemnizar tampoco si se quisiera recortar el personal del Estado. Entonces sí estamos en una situación bastante crítica donde el rol de la ciudadanía como apoyo esencial a las instituciones para que cumplan sus funciones, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Tribunal Supremo Electoral, para llevar a cabo las elecciones adecuadamente y que de estas podamos trabajar en adelante, es también responsabilidad de los ciudadanos. Yo creo que el anhelo de que las cosas sean mejor, todos lo compartimos, pero la claridad de qué es lo posible y lo responsable hacer, también la tenemos que asumir para poder entonces sacarle provecho. De lo contrario, estaríamos desaprovechando esa oportunidad. Yo creo que revertiríamos los avances que hemos tenido en controlar o limitar la capacidad de las estructuras que se apropian de los recursos del Estado si hiciéramos una medida de ese tipo, porque les estaríamos dando el segundo round. Ahorita están bastante lastimados, están siendo muy limitados en su capacidad para poderse mantener en esa posición. José Eduardo, ¿se quiere aplazar elecciones? ¿Esto es viable o no? Y otra cosa, se hablaba del poder en el Congreso de herramienta como facilitador para la corrupción, pero lo hemos dicho varias veces en esta mesa, puestos a dedo los magistrados de la CC. Debe estar la población también vigilante sobre cómo llegan los señores que representan este máximo organismo. Sobre la CC, sobre la Corte Suprema, sobre los tribunales. En este momento tenemos que estar vigilantes de todos ellos y además muy exigentes. Yo estoy muy de acuerdo en ese sentido. La única forma en que esto va a caminar es que los ciudadanos seamos ciudadanos, y ejercer ciudadanía es eso, no depositar un voto cada 4 años y desentenderse. No. Esto requiere involucrarse, esto requiere exigir. Participar en política no necesariamente partidista. Siempre se entiende como que la política es participar en partidos políticos. No, hay organizaciones cívicas, ciudadanas, que están hechas para vigilar, y nosotros vemos que las grandes democracias de Estados Unidos está constituida de muchísimas de esas asociaciones, de esos grupos que son políticos, pero son políticos cívicos, ciudadanos, no necesariamente partidistas. Así es que eso lo tenemos que tener claro. Lo del asunto de aplazar las elecciones no lo veo viable para nada. Eso es hacer el juego a esos que yo ya les digo que tenían su proyecto de constitución por ahí preparado, ¿verdad? En donde están involucrados incluso políticos de la vieja guardia de la democracia cristiana, que ya lo tienen, y si quieren les doy las señas, no es muy grandote, sino algo bajito y toda la cosa, que ya tenían su proyecto preparado en combinación con otro señor que anda por ahí en una universidad haciéndose el académico, y entonces ya tienen su proyecto, ¿verdad? Y entonces, tiremos la Constitución, aplacemos las elecciones, porque esa es una forma de dar golpe de Estado, porque yo ya tengo la mía, ya tengo lista la mía. A ver, si en este momento nos tenemos que poner de acuerdo para lograr una reforma decente a la ley de partidos políticos, ¿se imaginan empezar a discutir una constitución nuevamente? Luego les voy a poner otro ejemplo, y es muy claro a los ciudadanos. Nosotros no estamos organizados. Los únicos que sí están organizados son los políticos. Y los que están más organizados son los malos políticos, son los peores. Esos tienen una organización basada en dinero, y entonces a la hora de convocar a una constituyente, pues son los primeros que van a sacar un sinnúmero de representantes, y entonces nos dieron la vuelta en la buena intención. Todos queremos que este sistema cambie, pero hay que ser muy cerebrales al respecto y muy inteligentes al respecto, y sobre todo que esas buenas
cosas que tenemos, como el hecho de tenemos que depurar el sistema, sí, pero tenemos que ser inteligentes para que no nos manipulen. Gloria, ¿cómo hacer llegar este mensaje al interior de la República? Es importante, pues el cuerpo de votantes en varios departamentos es bastante nutrido y puede dar un cambio, una cifra que incida mucho en el proceso electoral. Es realmente preocupante la situación en los 338 municipios, en su mayoría, porque ves fortalecidos a los únicos 3 partidos grandes, PP, Líder y UNE. Entonces, si querés hacer un cambio, tenés que hacer uso de esas estructuras. En la mayoría de los municipios, candidatos a alcalde de otros partidos no hay. Esas son las únicas 3 opciones. A veces las alcaldías indígenas, como por ejemplo ahí en San Pedro Soloma, se han puesto a hacer la oposición, se han puesto a ser los vigilantes, porque entre los 3 partidos se rotan a la misma gente. El que fue alcalde de uno ahora se pasa al otro. Bueno, lo mismo vemos en la capital. Entonces, en el interior va a haber que hacer uso de lo que precisamente dice José Eduardo, de hacer política fuera de los partidos políticos, y que las asociaciones, organizaciones empiecen a hacer uso de la información que sí les llega, y que puedan entonces la ciudadanía empezar a exigir, sobre todo en los departamentos de Guatemala, la descentralización, porque los departamentos no van a poder tener el control de lo que está sucediendo si todo sigue siendo manipulado y controlado en la capital. Entonces, para empoderar a nuestros departamentos y a nuestros municipios, las personas que estén ahí y que quieran realmente ver un cambio, tienen que empezar a exigir descentralización de lo que se paga, de cómo se gasta, a qué se va. Porque si no hay esa descentralización, no va a haber empoderamiento. Y para poderte organizar, primero te tienes que informar. Entonces ahora a los guatemaltecos lo que les toca es ver cómo se estructura el Estado y cómo gasta el dinero que le ingresa desde los impuestos. Lo que decía Javier, la mayoría se va a salarios. ¿Qué vamos a hacer con todas esas personas que están esperando que les paguen los salarios que les vienen atrasados? La única forma que yo veo que esto camine es que Guatemala pueda, a los ojos internacionales, pero también nacionales, darle la bienvenida a la inversión de emprendedores y de gente que empiece a poner plazas de empleo fuera del Estado. También como ciudadanos tenemos que dejar de ver al Estado como minita de oro, y los maestros que realmente quieran ser maestros, que sea por vocación y no porque ahí van a tener un sueldo fijo hasta que se mueran. Eso no puede seguir así. Aquí también es un trabajo de que la ciudadanía también empiece a ver otras formas de vida que no sean ingresar al gobierno para lucrar. Vamos a la pausa en Observadores. Si nos organizamos, renuncian todos, decía una de las consignas en las manifestaciones. Tenemos el análisis de este viernes histórico en Guatemala al regresar aquí en Observadores. Todas estas referencias al uno, al mero mero, al dueño de la finca, o a la dos, a la mera mera, a la dueña de la finca, a la señora, corresponden en nuestro análisis con la unión que da cada una de estas piezas en su articulación real al señor presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina. Tú que te levantas temprano a trabajar, que te indigna ver la corrupción mientras otros mueren de hambre, únete a mí y no permitamos más extorsiones. Generemos una revolución educativa para poder exportar bienes y servicios y no personas. Lo peor que puede sucederle a una sociedad es aceptar a la corrupción como algo normal, o peor aún, rendirse y no hacer nada al respecto. Te pido de corazón que seas responsable con tu futuro y el de todos los guatemaltecos. Soy Suri Ríos y seré una presidente con ciudadanos en el poder. Con una Itálica puedes iniciar tu negocio, ver a tus amigas, ir de compras, cambiarte el look y llegar temprano para ver tu serie favorita. Con Itálica puedes hacer más. Siéntela, vívela, manéjala. Itálica. Este 12 de septiembre se parte nuestra caravana Independencia Itálica 2015. Salimos a las 7 de la mañana desde Tienda Electra Roosevelt. Junto a miles de motociclistas hacia la bella ciudad de Quetzaltenango.
en el Parque Central de Shela, en donde tendremos un gran concierto con los Miseria Cumbia Band. Tendremos rifas, regalos y mucho más. ¡Te esperamos! Alerta, la CICIG dice que 3/4 partes del dinero de las campañas viene del narcotráfico o corrupción. La CICIG dice que el candidato del Partido Rojo usa dinero del narcotráfico y que la candidata del Partido Verde usó dinero corrupto para llegar a segundo lugar. El tercer lugar, Juan Gutiérrez, no muestra ningún dinero de narco. Juan Gutiérrez 100% libre de corrupción. Demos a Guatemala lo que merece. Un gobierno sin corrupción. Vota Juan, vota PAN. Seguimos en el análisis de este viernes, la captura de la ex vicemandataria Roxana Baldetti. Entramos a fase de conclusiones. Gloria, ¿cómo incide este día en la sociedad guatemalteca? Más importante aún, muchísimo dinero en las propiedades, en avionetas, en cuánta cosa se le haya dado a la ex vicemandataria. Este dinero puede regresar a las arcas del Estado. ¿Tu conclusión? Bueno, primero, ojalá y todo ese dinero regrese, va a servir muchísimo para ese periodo de austeridad y de apretarse el cincho que decía Philip. La segunda conclusión es que creo que por la misma desmoralización del tributario, yo creo que va a ser una buena medida, quede quien quede, el ofrecer al tributario alternativas en las que no dé el impuesto directamente al gobierno, sino pueda compensar siendo él el que con material o con lo que sea pueda contribuir a la reconstrucción de las escuelas o lo que se necesite para suministros de los estudios o lo que se necesite en hospitales. Es decir, creo que en ese periodo de austeridad vamos a poder ver tal vez si el gobierno que queda una solución a las personas que no se sienten confiadas de pagar impuestos, dar una alternativa donde puedan, como decimos en buen chapín, pagar en especies, pero que vean que su contribución realmente llegó a donde ellos querían llegar. Eso como una cosa. Y lo segundo es que la organización de esa sociedad civil que decía José Eduardo que hoy está desorganizada, solo puede venir después de la información. Nos vamos a organizar y vamos a hacer una sociedad civil fuerte cuando todos compartamos la manera en que debe financiarse la educación, cuando todos compartamos la manera en que debe financiarse la salud. Y para eso tenemos primero que informarnos sobre cómo este Estado llegó a un punto donde era más fácil robar que hacer su debido trabajo. Y mi última conclusión es, cuando el organismo judicial funciona, la República camina, porque el organismo judicial es el poder de los tres, el más importante. Y cuando ese poder funciona, pasa a segundo plano esa personalización de cacicazgo de quién sea presidente o quién esté en el Congreso. Entonces, enfoquémonos y veamos, recordemos el día de hoy lo bien que se sintió tener un organismo judicial fuerte y apuntemos a que en un Estado de Derecho y en una república eso es lo que debemos tener siempre, justicia. La justicia es ciega, pero puede ver en la oscuridad, dicen algunos. Javier Brolo, tu conclusión. Pues claro, yo creo que la principal lección del día es que están empezando a dar resultados los esfuerzos para recuperar la autoridad de las instituciones, especialmente en el sistema de justicia, de que para lograr esto se debe no desmayar como organización social, tener un esfuerzo sostenido de vigilancia como ciudadanos para permitir específicamente que los órganos de control como Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, pero el Tribunal Supremo Electoral también, la Contraloría General de Cuentas, la Procuraduría de Derechos Humanos debería de salir también en estos momentos para poder respaldar y permitir que los ciudadanos acuerpen estas instituciones y defenderlas de las presiones políticas que les han impedido ejercer sus funciones. Recuperar la funcionalidad del Estado es este objetivo concreto que estamos logrando hoy y el que debemos mantener con un esfuerzo sostenido de los ciudadanos. No debemos perder de vista el evento electoral. Nuestra decisión es muy importante, ahora más que nunca es donde nos tenemos que informar y responsabilizar por tomar la mejor decisión posible el 6 de septiembre y si se diera en la segunda vuelta, o seguramente se dará en la segunda vuelta, sabiendo que eso no va a ser suficiente y que vamos a tener que mantenernos vigilantes de los primeros años del siguiente gobierno, un gobierno que va a tener que administrar austeridad, un gobierno que no solo va a tener recortes de fondos, sino va a tener que recuperar gobernabilidad adentro de las instituciones, pues no va a poderle dar todo lo que está ofrecido a sus propios trabajadores y eso va a crear mucha conflictividad que como sociedad y guatemaltecos
nos tenemos que felicitar también de el símbolo de la manifestación pacífica que ha prevalecido durante todo este tiempo. Somos una sociedad fragmentada, con tensiones, con diferencias, con divisiones, proclive a generar conflictividad. Sin embargo, en estos momentos de preocupación, donde se ha necesitado que los liderazgos se manejen con madurez y que a pesar de las diferencias se mantenga ese símbolo de expresión pacífica del descontento. Creo que eso va a ser fundamental, especialmente el día de las elecciones, en caso cualquier imprevisto se pudiera dar, no sé, nos podemos asustar por muchas cosas sencillas que se dieran, se fue la luz en un lugar y nos asustamos, ahí es donde como ciudadanos vamos a tener que recordar ese símbolo de expresión pacífica con madurez y con información, dar claridad para que podamos mantener ese esfuerzo sostenido, unido, que recupere y continúe recuperando las funciones del Estado. José Eduardo, la conclusión en este viernes que viene a marcar, digámoslo así, la democracia guatemalteca. Bueno, es un viernes esperanzador y por supuesto la conclusión debe ser en ese sentido, muy esperanzadora. Pero sin embargo hay que hacer varias reflexiones que creo que son muy, pero muy importantes. Yo creo que no nos debemos engañar, nuestras instituciones todavía no están funcionando y dejan mucho de funcionar. Y no creo que vayan a funcionar porque son exactamente los mismos elementos que fueron nombrados por los fulanos que hoy están cayendo como moscas. No nos engañemos, esto es una presión. Esto es una presión que está viniendo de usted, ciudadano, que ha ido y se ha manifestado, ya sea a través de las redes sociales o se ha manifestado allí los sábados en la Plaza de la Constitución, como se le llama, pero es una presión que se debe mantener y que debe continuar. Es una presión que también está partiendo de una embajada que todos conocemos, porque seamos realistas, y eso ejerció presión sobre la CICIG, para que la CICIG ejerciera presión sobre el Ministerio Público, lo cual, por favor, no es de todo bueno. La imagen que yo vi y que yo les comenté hoy antes de entrar a este programa, donde la fiscal volteaba al comisionado Iván Velázquez para ver si contestaba una pregunta o no. Con ojos de aprobación. Con ojos de aprobación. Por Dios, qué bueno que está funcionando, pues, y qué bueno que están cayendo estas zánganos sinvergüenzas, y eso me alegra. Pero qué imagen más terrible, es tan terrible como la del presidente Otto Pérez Molina, pues cuando aparece con el embajador y el embajador incluso toma el estrado. Esas cosas las tenemos que aprender a hacer nosotros. ¿Y saben cómo las vamos a aprender a hacer nosotros? Cuando seamos ciudadanos, y nosotros tenemos que ejercer esa ciudadanía y nosotros tenemos que aprender a presionar para que este país verdaderamente cambie, y cambiará en el momento en que sepamos que el pacto principal que tenemos que tener como sociedad es que las leyes son para que las cumplamos todos, no para el vecino, sino para que las cumplamos todos y estemos todos bajo el imperio de esa ley. A eso se le conoce como Estado de Derecho. Muchos países lo tienen porque llegaron por mucho sufrimiento, por una evolución enorme a esa conclusión. A nosotros nos están ayudando, lo cual no es del todo bueno, de la manita, porque la verdad, estas cosas quedan y se aprenden cuando hay sufrimiento, cuando hay un sufrimiento enorme de parte de la población y la población lo va aprendiendo. Pero ojalá lo vayamos aprendiendo. Así es que es esperanzador, hoy un paso sólido, buenísimo, y ojalá sigamos con estos pasos, pero hay que seguir presionando y tenemos que seguir estando ahí. ¿Qué hubiera pasado si no existiera CICIG? Ay, Dios mío, mire, CICIG para mí es un sentimiento encontrado, yo lo voy a decir. Hoy hablar en contra de CICIG, Dios guarde, es un pecado, porque ni modo, estamos viendo que está empujando bajo el mandato de este comisionado. No quisiera recordar lo que pasó bajo el mandato de otros dos comisionados y esas armas legales y esa presión en manos poco indicadas que utilizaron esa presión al servicio político. Entonces, vean, en este momento, qué bueno que las cosas están por ahí enderezadas. Yo seguiré pensando que si sigue es ilegal. Si me dicen que en este momento hay que expulsarla, pues vienen, no, porque resulta que ahorita es un momento importante en que hay que impulsar esto, ¿verdad? Philip, ¿tu conclusión en el tema? Bueno, yo creo que la primera gran conclusión es que la presión tiene que seguir, como decíamos ahora, y la presión tiene que ser para que caiga el presidente. Porque aquí básicamente esto tiene que ser un mensaje, y el mensaje fuerte. Es, ya la sociedad guatemalteca no va a tolerar políticos corruptos
que vengan a hacer su fiesta del erario público y que nos vengan a ver la cara y que nos vengan a mentir. Yo solo quería lanzar la pregunta, ¿cuánto se habrá gastado el gobierno en aquella campaña de comunicación que sacó los días después de que sale el caso de la línea, que decía, es que Valdetti no estuvo involucrada, y el presidente decía, es que yo meto las manos al fuego por ella? Desde ahí nos vienen mintiendo. Y lo que sale el día de hoy, ahí está la mentira del caso de la línea. Pero, ¿cuál es el legado del día de hoy? Primero, hoy se confirma que estamos siendo gobernados por una banda de criminales, conocida como el Partido Patriota. Y que los jefes de la clica son el presidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. En esas condiciones, lo mínimo que tiene que ocurrir es que el presidente se tiene que ir. Se me ocurren otros 3 momentos donde el presidente tuvo que haber renunciado. Pero antes era un asunto de que responsabilidad política, que nombró a la persona equivocada, que tal vez le vieron la cara, que tal vez él no sabía que le estaban robando a sus espaldas. No, es que ahora ya ni esas excusas hay. Hoy es él el sindicado. Y aparte, ¿cuántas veces no oímos a Otto Pérez en diferentes entrevistas quejándose de que no tenía recursos para gobernar? Y resulta que es la misma red que él dirige la que se estaba robando los recursos para gobernar. Y no solo eso, en el 2013 y en el 2014 se aprobaron bonos para llenar los agujeros que se generaban por la corrupción y en parte por la línea. Así que nuestros nietos porque hoy, realmente esa corrupción la estamos pagando nosotros hoy. La corrupción de la línea la van a pagar nuestros nietos porque ellos son los que van a tener que pagar los bonos que se emitieron para llenar los agujeros de lo que se estaba robando Otto Pérez y toda su banda de criminales. Entonces, eso tiene que cambiar. Y luego, también, paciencia con los casos. Como le digo, hoy estamos viendo el efecto de la ampliación del caso de la línea. Pero también hay una serie de casos ahí. Está el caso del IX, que algún día se tiene que ampliar. Está el caso del Ministerio de Gobernación, que también lo van a tener que ampliar. Está el caso del lado de Amatitlán, que a la fiscal dijo que lo están investigando. Hay denuncias de corrupción en más alcaldías, a ver si en una de esas no se pasan trayendo aquí a Otito Pérez Leal y así hacen una reunión familiar ahí para en el cuartel Matamoros. En el cuartel de Matamoros. También están las denuncias de corrupción en el Ministerio de Comunicación. Entonces, a ver, aquí yo sí creo que vamos a tener para entretenernos. Y están los casos contra diputados. A ver, digamos que esto está empezando y hay que esperar. Y lo último, aquí las instituciones tienen que hacer su trabajo. Hoy estamos viendo el efecto de que hagan su trabajo. Yo creo que el Tribunal Supremo es al que hay que voltear a ver ahorita que haga su trabajo. Porque esto es sencillamente ver, alguien está violando la norma, lo sanciona. Y yo creo que al tribunal es al que le toca. Muchas gracias a los invitados de hoy, a Gloria y a José Eduardo por estar en Los Observadores. Nosotros estaremos siempre llevándole la cobertura más completa de lo que sucede en el país y por supuesto a partir del 6 de septiembre a las 6 de la mañana la mejor cobertura electoral aquí en Hechos y en Azteca Guate, porque usted ya sabe que este 6 de septiembre Guatemala decide. Muchas gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, por supuesto, en la cobertura de las marchas que se van a dar en la Plaza Central. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, tras varias investigaciones, dio a conocer una estructura de defraudación aduanera donde estaban implicados funcionarios públicos, como también miembros de la Superintendencia de Administración Tributaria. La estructura fue denominada como La Línea, la cual era dirigida por el exsecretario privado de Roxana Valdetti, Juan Carlos Monzón Rojas, quien ahora es buscado por la Interpol. Roxana Valdetti regresa al país tras un viaje a Corea del Sur, siendo ella la última en ver a Juan Carlos Monzón Rojas, prófugo de la justicia. En conferencia de prensa, cuestionamos el día de su retorno, el cual se negó a responder. ¿Cuándo vino a Guatemala? No quedó claro. Aquí estoy presente, ¿no? Miren, ¿A qué hora? ¿A qué hora? Unos dicen que el viernes, otros dicen que ¿qué día y a qué hora? Dicen que hoy. ¿Qué día y a qué hora? ¿Saben qué? Ahorita esperen. ¿Qué día? Si no hay que gritarnos, aquí estamos contentos todos. Tras generar varias dudas, el clamor de un pueblo que pedía justicia tomó auge en diversas marchas. Y Azteca Guate estuvo presente en cada acontecimiento y una masiva marcha fue dada a conocer por nuestra pantalla el 25 de abril. Fuera, en fin, muchas cosas que vienen a decir acá frente a Palacio Nacional. El sector empresarial también pide su renuncia. Creemos que la renuncia de la vicepresidenta impactaría favorablemente
en la sociedad. El 2 de mayo, nuevamente nos hacemos presentes en una protesta donde las personas exigían la renuncia de la vicepresidenta. Por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia toma acciones. Esta Corte admite para su trámite el antejuicio. Luego, el Congreso de la República conforma una comisión pesquisidora para aprobar el antejuicio. Tras diversas presiones, Roxana Baldetti decide dejar su cargo como vicemandataria. He sido notificado de la renuncia por parte de la señora vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías. El viernes 8 de mayo se convertiría en un día histórico. La Plaza de la Constitución, el escenario para el festejo de los guatemaltecos tras la decisión. La aparición de la ex vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, nuevamente causó caos en la torre de tribunales. Gran expectativa generó la visita de ella, y no es para menos, puesto que luego de su renuncia no fue vista en aproximadamente 40 días. La seguridad tanto del organismo judicial como de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, SAAS, favoreció a la ex vicepresidenta y a su esposo Mariano Paz, quien le acompañó a su ingreso. Aunque la llegada de Baldetti fue por la puerta principal del Palacio de Justicia, se le resguardó y evitó a la prensa en algunos pasillos. Pero cuando intentó ingresar a la sala de audiencia, el espacio del corredor no fue suficiente ante la cantidad de medios de comunicación nacionales e internacionales que la esperaban. La ex vicepresidenta aseguró en varias ocasiones que solo hablaría a través de su abogado y no quiso emitir declaración alguna. ¿Por qué no desea hablar, vicepresidenta? Espérenme, está lastimado, yo me voy a quitar. Fíjense que están empujando de atrás. Nosotros no podemos ingresar y tampoco se puede intervenir. Aunque se programó durante la audiencia que la resolución se daría a conocer 3 horas después de los argumentos de la Fiscalía y de la defensa de Baldetti, esta se programó y se acortó a 30 minutos, por lo que nuevamente imperó el caos entre comunicadores y el dispositivo de seguridad. Golpes, empujones e insultos se escucharon a la salida de la vicepresidenta y sus acompañantes. Están golpeando, muchachos, por favor. Están golpeando. ¡Este estúpido juez! ¡Él me metió mano! ¡Él me metió mano! ¡Maldito! ¡Él estaba metiendo mano! ¿Por qué metió mano? ¡Y vos lo vi, asqueroso! ¡Maldito cerdo! ¡Asqueroso! ¡A mí no me vuelvo a meter mano, infeliz! ¿Qué me pasa? Ante el fallo que recibió la petición de su defensa, Baldetti salió a las calles, donde algunas personas particulares le gritaban ladrona y otros corrupta. La presión aumentó y el dispositivo de seguridad abrió su paso con empujones sin importar si alguien era agredido. En la premura para retirarse del lugar, Baldetti tropezó en las gradas de la Corte Suprema de Justicia. Al reponerse, continuó su paso con dificultad y abordó una de las camionetas para retirarse del lugar, y solo permaneció su esposo para acudir a otra diligencia, en la cual se trató de evitar el embargo de otras propiedades. Con información de Sandy Pineda, Azteca Noticias.